Qué bueno verles, qué bueno estar en la casa del Señor, qué bueno compartir la palabra con Él. Así de que en esta hermosa mañana, pues tengo el privilegio, ¿verdad?, de traerles un lindo y hermoso mensaje acerca de una historia que tal vez muchos la conocemos y una historia de que está en la Biblia y es una historia que es de amor, pero que empieza con algo triste, pero termina feliz, ¿verdad? Empieza con tres funerales o tres personas que murieron, ¿verdad? Pero al final vemos de que Dios es que estaba obrando en esta hermosa obra, como lo es en toda su palabra, porque la palabra de Dios dice que es inspirada por hombres santos, llenos del Espíritu Santo, fue escrita. Entonces, hombres la escribieron, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Es la palabra de Dios. Y está aquí en la Biblia, esta historia es palabra de Dios. Y es algo tan hermoso y tan lindo que es tan corto el libro. Es el libro de Ruth, ¿verdad? Es un libro de 4 capítulos y es un libro tan hermoso, ¿verdad? Una historia que tiene que vamos a hacerlo en dos partes. El día de hoy vamos a tener la parte uno y el otro domingo la parte 2. Pero de este libro podemos predicar mes más y más y más, porque hay tanta información, hay tanto que Dios nos habla acá, que lo que yo voy a hablar hoy es bien poquito, es bien poco, ¿verdad? Pero espero que sea de mucha bendición a cada uno de sus corazones, porque es la palabra de Dios. Y lo que voy a hablar es la palabra de Dios, la Biblia. No quiero poner palabras mías, sino que quiero estar siempre en la palabra de Dios. Entonces, eso es el mensaje de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos ahora una historia, ¿verdad? Tenemos ahora el mensaje de la palabra de Dios. Se va a tratar acerca de Ruth, como les decía, ¿verdad? Entonces, una historia de vida. Una historia de vida, he nombrado así el título del mensaje. Ustedes a veces van a preguntar, ¿por qué una historia de vida? Pues a medida que vamos hablando del mensaje, nos vamos a dar cuenta por qué, ¿verdad? Estuve tratando de dar en mi mente, ¿cómo le pongo el título? ¿Cómo le pongo el título? Pero bueno, Dios puso en mi mente que le pusiera así una historia de vida. Eso le va a tratar y vamos a tratar en el libro de Ruth, ¿verdad? Es acerca de esta hermosa historia. Ese libro, es algo, no, es algo de que en la Biblia, si ustedes, como hemos leído la Biblia, ¿verdad? Creo que todos la hemos leído y al leer la Biblia nos damos cuenta que casi todos los nombres de la Biblia casi son de hombres, pero tenemos dos libros en la Biblia que son de nombres de mujeres, los demás son de nombres de hombres. Entonces, ¿qué sucede? Y este es uno de ellos, Ruth, pero algo más que me llama la atención es que el otro libro es Esther, pero Esther era del pueblo de Israel, pero Ruth no es nada de parte del pueblo de Israel, sino que eso, ahí lo vamos a ver, dice de Moab, la moabita. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Lo preguntamos a veces, ¿verdad? Pero es que Dios está poniendo en orden todo el plan que Él tiene. ¿Para qué? Porque esto lo lleva a la redención. ¿Por qué? Por medio de Ruth vino el Redentor, que es Cristo Jesús. Pero esto es ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Porque nosotros ya vimos la historia de Abraham. Y Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas. Ruth no era de la nación de Israel, pero como ahí está la promesa, el pacto que Dios hizo, entonces está usando a una mujer moabita del pueblo de Moab, ¿verdad? Y eso no es tanto, sino que la historia viene así, dice de que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero viene, y entonces viene, y de que de él iba a salir el rey, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos ya, cuando entramos a ver un poco la genealogía de nuestros antepasados, cómo Dios trae este plan y lo trae, y cuando Dios promete, eso se cumple. Entonces, ¿qué sucede? Pues se lo prometió a Abraham. ¿Y cómo estamos en Abraham? Si nosotros hemos leído un poco, sabemos que Abraham tuvo un hijo, Isaac, ¿verdad? Isaac, ¿qué sucedió? Isaac tuvo dos hijos, vino Saúl y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y después de eso de Jacob vino, ahí está Judá, que cuando Jacob le da la bendición a Judá, le dice que
el cetro o el trono nunca se apartará de él. Y viene, por eso es de que de la tribu de Judá viene esta promesa. Entonces, ¿qué sucede? Eso no es mucho, sino que viene y todo, dice la Biblia que Judá, ¿quién fue Judá? Fue una de las 12 tribus. Pero ¿qué sucedió? Vamos viendo que como Dios va narrando la historia, dice que Judá, dice que tuvo un hijo, que es Fares, y lo tuvo ¿de quién? De Tamar. ¿Quién era Tamar? Era del pueblo de Canaán, ¿ok? Dios le venía a Abraham. Pero después no todo esto, después viene la genealogía y viene adelante, y después de todo esto dice que también Rahab, tal vez ustedes se acuerdan quién fue Rahab, leer la palabra, Rahab fue una del pueblo de Jericó, cuando Dios, la ramera, le conocemos en la Biblia, así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los espías a Jericó, ella fue quien los ocultó, y por eso Dios no destruyó la casa de ella. Ella regresó al pueblo de Dios, y cuando ella regresó vino y se casó con uno de la familia de la descendencia de Judá, se casó con Salmón, y Salmón vino y tuvieron un hijo. ¿Quién fue el hijo de ellos? Pues Boz. Y entonces Boz es la persona, es la persona que se casa con Ruth, que eso no lo voy a estar viendo hoy, sino que lo vamos a dejar para el próximo mensaje, ¿verdad? Pero ahí viene la historia. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo el nombre de 3 mujeres que estaban narrando la genealogía, y eso lo encuentran en el libro de Mateo. También el libro de Mateo, cuando empieza, y ustedes empiezan a leer la genealogía de Cristo Jesús, empieza Abraham, dice, Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá dice, y empieza a Fares, y ahí viene, está toda la genealogía ahí. Entonces, ¿qué sucede? Este libro, como dije yo, es una historia con un inicio un poco triste, con un final feliz, pero es más que todo eso. Dios lo que estaba haciendo es haciendo cumplir su palabra, porque nosotros nos podemos preguntar, bueno, al leerlo, bueno, ¿y por qué murió Elimelech? ¿Por qué murieron sus hijos? ¿Y por qué es el plan de Dios? Hay cosas que nosotros no las entendemos ahorita, pero las vamos a entender mucho después. Entonces, ¿qué sucede? Allí está cómo Dios está trayendo y agarrando esto. Entonces, para que podamos ampliar un poco más la historia acerca de esto, dando un poco la introducción, entonces vamos a empezar a leer lo que es el libro de Ruth. Voy a leer en el capítulo 1, ¿verdad? Y de ahí voy a estar hablando acerca de ello, voy a ir hablando y llevando el mensaje a lo que quiero llegar. Que quiero llegar a contarles esta linda y hermosa historia, cómo la mano de Dios se manifestó en la vida de esta mujer, la moabita que conocemos. Entonces, ¿qué sucede? Ya vamos a ver la historia, y para poderla ver eso, lo vamos a ver en su palabra, que es lo mejor, su palabra, porque su palabra es la que fue escrita por el Espíritu Santo, por hombres inspirados por Dios, y esa es la palabra de Dios, y es la mejor, porque si alguno predica, lo mejor es hablar de la palabra. Yo puedo contar muchas historias y todo, pero no quiero contar historias, quiero contarles y leerles la palabra, y de esta historia es la que vamos a estar hablando en esta hermosa mañana. Entonces, lo vamos a llevar así. Voy a empezar a leer, y voy a ir leyendo los primeros versículos y lo vamos a ir desglosando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Voy a empezar a leer los primeros versículos, y vamos a leer del capítulo 1, y vamos a leer hasta el 6. Pero voy a empezarlo vamos a llevarlo por partes. Dice así en Ruth, capítulo 1, y dice su palabra, empezando en el verso 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Sí. Y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Caleón. Efreteos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Caleón, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, hasta ahí lo vamos a llegar ahorita. Después vamos a continuar con 6. Dice en el 5 lo quedamos, y murieron también los 2, Malón y Caleón, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y marido. Entonces, aquí empieza la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra.
Nosotros hemos, los últimos dos mensajes que se ha hablado acerca de los jueces, ¿verdad? Entonces, en los días de los jueces, que gobernaron los jueces, fue una, un periodo tan difícil para el pueblo de Dios, porque en ese tiempo, fue un periodo de unos 300 años, en ese tiempo lo que sucedía es de que Dios levantaba jueces, cuando el pueblo venía, se arrepentía, y entonces estaban bien, eran bendecidos, tenían todo, pero después se volvían a olvidar de Dios, entonces Dios otra vez los entregaba al sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede? En esos días dice que hubo hubo hambre en la tierra. ¿Qué sucede? Este, Cuando hay hambre, en la tierra, entonces no es fácil, ¿verdad? Porque cualquiera puede tomar una decisión como la hizo Elimelech, de emigrar y todo, ¿verdad? A otro pueblo. ¿Y a qué pueblo se fue? Al pueblo de Moab, que, como yo decía en la historia, ¿verdad? Nosotros podemos empezar a buscar y decir, bueno, por qué se fue? Entonces, yo lo que vengo y pienso es de que, y así lo mantengo, es de que es un plan de Dios. ¿Para qué? Para poder redimir a los pueblos de la tierra, porque con lo que ellos se fueron a esta tierra de Moab, entonces allí fue donde dice que sus hijos se casaron. Y uno de ellos fue Esmalón, que fue el esposo de Ruth, de quien estamos llevando la historia. Entonces, ¿qué sucede? En esos tiempos, ellos tuvieron que emigrar de su pueblo, de que era de Belén, hacia Moab. Entonces, pero, ¿por qué? Había hambre. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos en la Biblia que cuando el pueblo de Dios pasaba por hambre, era algo que estaba sucediendo. En este caso, ahí está en el libro de Deuteronomio, cuando habla acerca de las bendiciones y las maldiciones, dice que si mi pueblo hiciera todo esto, entonces yo lo voy a bendecir y todo. Pero si mi pueblo se apartara y si fuera detrás de otros dioses, bueno, entonces les vendrán todas estas maldiciones. Una de las maldiciones era eso, de que la tierra no iba a dar su fruto, que no era todo. Entonces eso es lo que sucedió, por eso en este periodo, porque en el periodo de los jueces hubo hambre, porque el pueblo estaba en desobediencia, había entrado en una apostasía, adoraban a otros dioses y todo. Y sigue, continúa diciendo el libro de Jueces que en ese tiempo no había rey, no había, dice que cada quien hacía lo que quería. Es algo difícil. ¿Por qué? Porque cuando no se está gobernando por un sistema que a usted le diga eso no se hace, entonces el más fuerte o el otro ahí viene y ese es el que hace lo que él quiere. Y eso sucedió en los días de los jueces. Entonces por eso que el libro empieza que en los días de los jueces dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Judá, dice llamado Elimelech, dice que emigró a los campos de Moab. Dice él y su esposa Noemí, los habla ahí, y con él sus dos hijos, Mahlón y Kelión. Pero que estos dos se casaron. Porque se casaron. Pero ¿qué sucedió? Cuando estos hombres se casaron, ¿verdad? Con estas mujeres, entonces sabemos de que con nosotros en la Biblia dice que no tenían que casarse con mujeres paganas, porque así se conoce. Pero Dios permitió que esto sucediera. ¿Por qué? Porque Dios es que ellos conocían a Dios. Se ve que ellos amaban a Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo adelante. ¿Por qué amaban a Dios? Porque si ellos no hubieran amado a Dios, si hubieran estado fuera de Dios, Ruth no hubiera sido esa persona que lo vamos a ver en el capítulo 1, en versos 16, 15 y 16, donde dice que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces allí en esa familia todavía esa familia creía y estaba confiando en el Dios de Israel. A pesar que ellos se movieron, si ellos se movieron, Dios tuvo que haber puesto en el corazón de Elimelech para que se moviera a esa tierra. ¿Para qué? Para poder traer su plan, el plan en el cual viene la descendencia después de Ruth, cuando se casa con vos, y viene la descendencia ahí donde le nace un hijo, y de ese hijo viene la genealogía, hasta llegar a Cristo Jesús, pero lo vamos viendo más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Eso sucedió. Hoy podemos hacerle una pregunta: ¿y por qué murió? ¿Por qué murieron sus hijos? Hay algo que nosotros vemos ahí, ya lo vamos adelante, que ellos vivieron como unos 10 años, dice, y murieron, y dice que no tuvieron hijos. Entonces, ¿qué sucede? Me he puesto a pensar, ¿verdad? Yo pienso de que
Eso es algo que no lo encontré en la palabra, porque la palabra no dice de que ellos cometieron pecados, que ellos estaban en pecado, no dice que ellos, dice para Moab, pues eso fue un pecado. No lo dice la Biblia, ¿verdad? Sino que él lo deja a la imaginación, el autor de este libro. Yo pienso en este aspecto porque era una tierra que adoraban muchos dioses, donde estaban en medio de aquella idolatría y todo. Pienso yo, ¿verdad? Lo estoy diciendo en el caso mío, es mi forma de pensarlo, de que tal vez Dios acortó la vida para empezar, porque tal vez si los dejaba vivir más en esa tierra, tal vez ellos iban a terminar adorando a estos dioses y se iban a olvidar del Dios verdadero, el Dios de Israel. A veces nosotros, Dios es el que conoce nuestro futuro, nosotros no lo conocemos, Dios sí conoce, entonces a veces Él permite eso, ¿verdad? Quitar mejor la vida porque salva el alma y nosotros sea temprano o más tarde va a haber un momento que vamos a morir, pero Dios prefiere que muramos siéndole fiel a Él y que no vaya a llegar a un tiempo donde los olvidemos de Él y los perdamos. Entonces, Dios tiene el poder, nosotros estamos a las manos de Dios, y si ustedes recuerdan lo que Pablo dice en su palabra, que el vivir, que es mejor, dice, el morir que el vivir. Entonces, cuando se esté en Cristo, es mejor morir porque las cosas que Dios tiene preparadas para los que aman son mucho mayores, más que esto que nosotros vemos aquí. Esto es algo tangente que lo podemos tocar. Esto es algo corruptible, pero lo que Dios tiene para nosotros es algo incorruptible. Entonces, yo me puse a pensar en esto. Bueno, voy a poner parte, esto estoy poniendo parte de, ¿verdad? No lo encontré ahí, como les digo, pero eso es lo que me viene a la mente y lo quiero traer algo, ¿verdad? Que pienso que eso pudo haber sucedido. Bueno, entonces todo esto sucedió en esta tierra, pero ¿qué sucede? Todo esto parece, ya después vamos a seguir leyendo, la historia para seguir avanzando en ella. Quedamos en el 5, en Ruth 1:5, continuemos en el 6 y miren lo que dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveas cada una a la casa de su madre. Jehová con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Verdad? Entonces, hasta acá, entonces continúa y aquí dice que entonces se levantó con sus nueras y regresó del campo de Moab. Esto es Noemí. Dice que como ella había quedado, ¿verdad? Lo que leímos, había quedado ya una mujer viuda. Y en aquellos tiempos, cuando estamos hablando de hace miles de años, 3000 años por ahí, pues este libro fue escrito un poquito más de 1000 años antes de Cristo. Cristo 2000 años, un poquito más de 3000 años, casi llegando, digamos, a los 4000 años. En esos tiempos, entonces, la cultura o la forma como se vivía en el pueblo de Israel, donde estamos llevando esta historia. Entonces, para una mujer, en aquellos tiempos ella dependía directamente de su esposo, y ella perdió a su esposo, y después, pues los hijos son un gran apoyo para los padres, ¿verdad? Pero también mueren sus dos hijos y ella queda desamparada. Pero dice que Dios escuchó que Dios había visitado a su pueblo, leen que había traído pan. Entonces ella regresa y con ella se levanta y dice que va en camino hacia Belén, y con ella las dos nueras. Pero ella no quiere de que sus nueras regresen allá, porque ya lo vamos a leer más adelante, donde dice: yo no tengo nada que darles, si ustedes regresense a su padre, a su madre, su familia, y cásense, les dice, y también les dice: regresense con sus dioses y todo. Entonces decimos nosotros: bueno, ¿y qué está pasando acá? ¿Verdad? El consejo que está dando ella, lo que vamos a ver más adelante, dice que todo esto ella le trajo una amargura. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no fue fácil lo que ella sucedió, pero independientemente de lo que nosotros nos pase en nuestra vida, cuando estamos en Cristo Jesús, lo que suceda, nosotros lo que primero que no podemos perder es nuestro gozo en Cristo Jesús. Es un gozo permanente. Las cosas que sucedan o lo sucedan, eso no tiene que separarlos del amor de Cristo. Dijo Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni persecución, ni muerte, ni vida, nada los tiene que separar. Y ella, lo que vemos que ella había perdido
el gozo de la salvación. Ella había perdido y había entrado en una amargura. Entonces, por eso ella está aconsejando a estas dos mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Todo esto, pero también aquí nosotros podemos ver que aquí hay un plan de Dios y todo con esto, ¿verdad? Si ustedes, hay una, en el libro de la ley, en Deuteronomios 23, Deuteronomio 25, del 5, 10, habla de una ley que Dios dio para las mujeres cuando ellas habían quedado viudas, y se llama la ley del liberato, o la ley de liberato, y eso va con la ley, con lo mismo de redimir. Entonces ella se había olvidado de todo esto porque le dice regresen donde sus padres, a sus dioses y todo. Yo no tengo nada que darles, en otras palabras está diciendo, ella se había olvidado hasta que tiene familia en Belén, que esa familia puede redimir a estas mujeres y pueden hacer su vida, ¿verdad? Pero ella está tan cegada por parte de la amargura que ella lo que quiere es que ellas se regresen, y ella no quiere que ellas vayan con ella a Belén, que es Belén, a la casa de Dios, porque ahí nació el Mesías, al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pero hay algo que me puse a pensar y quiero traérselos también, ¿verdad? Que cuando una persona realmente conoce a Dios y realmente Dios obra y le cree a Dios, usted le puede fallar el pastor, usted le puede fallar el líder, usted puede fallar su esposa, usted puede fallar su hijo, pero si usted realmente ha creído en Dios y está confiando en el Rey de Reyes, Señor de Señores, no va a haber quien lo mueva de su fe, ni problema, ni nada. Y eso fue lo que sucedió con una de ellas, porque hay una de ellas que sí había sido convencida, y no solo convencida, sino que convertida, y eso fue Ruth. Porque la otra muchacha que es orfa, vemos de que ella sí tomó la decisión, besó a la suegra y regresó con sus dioses, con su pueblo y todo. Pero ya vamos a ver, eso lo vamos a ver ahí por el 15 o el 16, donde Ruth no dijo, yo no me voy, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? En ella, esta mujer sí vino y le creyó a Dios, y esta mujer, ¿y qué sucedió? Porque entonces allí yo vengo y regreso un poco atrás de vuelta de esta historia y digo, en esa casa donde vivía Noemí, su esposo y sus hijos, allí se hablaba de Dios. Allí se predicaba al Dios verdadero, al Dios de Israel. Porque si no, las dos hubiesen regresado y no estuviéramos hablando el día de hoy de Ruth, ni tampoco tuviéramos esa historia que no solo cambió la vida de Ruth, sino que cambió la historia del mundo, porque a través de ella fue que los vino el Mesías, y el Mesías es Cristo Jesús. A través de ella, sin ella no hubiese creído. Entonces en esa casa se hablaba, imagino que cuando ellas estaban en reunión, recuerden que ellos vivían juntos en su casa, comían y todo, y vivieron por 10 años, imagino que ahí ellos escuchaban las historias de cómo Dios había hecho con este pueblo de Israel. Tal vez decían, pues Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, y Moisés vino y fue que abrió el mar rojo, y que José que vino y conquistó todos estos pueblos y todo, y han de haber hablado de tantas cosas. Entonces allí sí Ruth vino y ella fue convertida al Señor, y por eso es que esta mujer es la que ella decide continuar y alabando al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a continuar leyendo, los quedamos en el 9, pues sigamos con el 10, y dice, y dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió y dijo, volveos, hijos mías. Dice, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedas ser vuestros maridos? Volveos, hijos mías, e ido, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habría vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? Dice, ¿habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le está diciendo Ruth. Pero ese es el consejo que ella le está dando. Porque antes de darle todo este consejo, ella también está diciendo, yo ya no tengo esperanzas y en que yo tuviera hijos y todo, habría de vosotras esperar por él. Entonces, por ello, aquí entra lo que es lo de una ley que había en este pueblo de Dios, que era la ley del liberato, que dice que cuando vivía una esposa, vivía con el esposo, y estaban juntos y moría, digamos, el esposo, pero dice la ley que si ellos no habían tenido hijos, entonces ella estaba, el hermano, que es el cuñado del muerto, estaba obligado a casarse con ella. ¿Esto era para qué? Esta ley Dios la dio, ¿para qué? ¿Para qué? Para mantener la herencia de toda la tierra de ellos, porque ellos, Dios cuando repartió la tierra y toda esta tierra, Dios se la dio, pero ellos no la podían vender, ellos la podían como dar en arrendamiento, podemos decir vender, pero no permanentemente, según la ley, sino lo que sucedía es de que Dios creó una ley que es la ley del jubileo. Cuando la ley del jubileo, ¿qué sucedía? Las personas habían vendido y todo su tierra, entonces venía y cuando era la ley del jubileo, cuando cumplían 50 años de esto, entonces toda la posesión de la tierra regresaba a sus dueños originales. Pero ¿qué sucedía con esto también? Había una ley del redentor o redimir. También esto cuando se compraba toda esta tierra, entonces ellos la redimían, ¿verdad? Y todo. Pero como les dije, ¿verdad? Esto se, se tenía que regresar al dueño original. Pero ¿qué sucede? Cuando una familia venía, tenía hijos, moría su esposo, moría sus hijos, no había una persona para que trabajara la tierra, entonces ya no había quien, al morir Noemí, ¿qué iba a pasar? Ya esta tierra iba a quedar, digamos, para el Estado, para ellos. ¿Por qué? Porque ya no había un heredero. Cuando viniera el año del jubileo, entonces en ese tiempo, ¿a quién se le iba a entregar? Si ya habían muerto los dos hijos de Noemí, había muerto el esposo, no había un heredero. Entonces, todo esto los va llevando y los va llevando a qué sucede. Que por eso cuando viene, ahí lo vamos a leer más adelante, cuando viene Boaz y viene y a él redime a Ruth, entonces ahí compra la tierra y él se hace cargo de todo lo que era de Elimelech, de Malón y Kelión, todas las propiedades van a nombre de él. Pero ¿qué sucedía con esta ley? Que el hijo primero que él tuviera con la esposa del que había redimido, ese hijo tenía que llevar el apellido de quién era, de quién había redimido. ¿Por qué? Porque cuando venía esta ley del jubileo, esas tierras regresaban a esa familia. Entonces se mantenía perpetuamente el nombre de aquella persona. ¿Para qué? Para que esta tierra también siguiera con él. Y entonces todo eso lo va llevando a esto, ¿verdad? A esta historia. Pero en este caso Noemí se vio olvidado. ¿Por qué? Se vio olvidado que ella tenía familia, que ella les dijo, yo no puedo tener más hijos, y que hijos tuviera. ¿Quién las va a redimir a ustedes? Regresen a sus dioses, regresen a su casa y todo, ¿verdad? Y entonces, pero vino, porque ella se vio olvidado de todo esto. ¿Pero por qué se vio olvidado? Porque ella misma dice que ella había estado en una amargura. La amargura que nos puede llevar, los puede llevar a la ceguera espiritual. Cuando nosotros estamos amargados, cuando nosotros estamos, digamos, que perdemos la visión de quién es Dios y qué poder tiene, se los puede olvidar todo. Y eso es lo que había pasado con Noemí, ¿verdad? Entonces, pero todo esto, miren lo que dice cuando dice que el consejo, uno de los que le está dando en el 15, pero mire el 16, voy a leer de vuelta el 15. Mire cómo dice el 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada de Zorfa, que lo está diciendo a Ruth, se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella, le dice. Pero escuche lo que le dice, por eso es lo que le dice Ruth. Por eso digo yo que ella no solo había sido, no solo había creído en el Señor, sino que ella había sido convertida. Mire lo que dice. Dice Ruth así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es hermoso.
Eso es lindo, eso es tener fe, ¿verdad? Eso es tener fe, por eso decía yo por eso decía una historia de vida, ¿verdad? Una historia de vida, eso es tener fe. ¿Por qué? Porque a pesar de que Ruth no era del pueblo de Dios elegido, pero cuando nosotros, sucede igual, nosotros no somos del pueblo directo elegido de Dios, nosotros somos de los gentiles, pero ahora que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede? Porque Ruth, es que lo que Ruth estaba en ese pueblo, estaba perdida, sin Dios, dice, sin esperanza alguna, ¿verdad? Así como estábamos nosotros antes de venir a Cristo Jesús. Por eso es que Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros. Lo mismo, Él le dio vida a Ruth cuando ella estaba muerta en delitos y pecados. Pero cuando viene a creer en el Dios de Israel, ella es transformada y ella viene y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu familia, lo voy a volver a leer, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación de vosotros dos. Eso es hermoso y eso es lindo, ¿verdad? Tomar esa determinación de seguir a Dios. Y cuando uno toma esa determinación de seguir a Dios, hay recompensas grandes. Y esa recompensa dice, quiero leer algo acerca, miren lo que dice Mateo 10, 37, 38, voy hasta 39. Bueno, lo tengo, voy a buscar en la Biblia. Vamos a Mateo 10, 37, 38 y 39. Libro de Mateo, esto del Señor Jesucristo, miren lo que lo dice. Quiero traerlos a esto, miren. Mateo 10, 37, 38. ¿Lo tenéis? Lo leo. Dice así, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿No es hermoso esto? ¿Qué fue lo que Ruth hizo? Dice que tu familia, tu pueblo será mi pueblo. Ella se despojó de su tierra, no solo de tierra, sino que también dejó a su padre, dejó a su madre, dejó a toda su familia. ¿Por qué? Porque había creído en el Dios de la vida, en el Dios que da el poder. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos esto, entonces nosotros venimos y tenemos la gran recompensa de Dios. Eso es lo que yo cuando recién convertido y leí este versículo, ¿verdad? Yo siempre lo cuento cuando dice que, así empieza diciendo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de ser, dice, no es digno de mí, ¿verdad? Te digo yo, cuando uno recién convertido, ¿verdad? Digo yo amaba mucho a mi madre, ya murió aplastido, hermano, pero ¿cómo yo voy a amar más a mi madre? ¿Cómo yo voy a amar más a mi padre que a Dios? Eso decía en mi caso, no es posible. No sé si a mí me sucedió. Y puede suceder también, usted, cuánto amamos los hijos y todo. Aquí el que ama más a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, a veces, eso me pasó a mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos mucho del Señor y no sabemos quién es Dios y qué es lo que Dios es y lo que tiene, podemos llegar a tener los pensamientos. Entonces mi pensamiento, ¿cómo yo voy a amar más a Dios que a mi madre? Recién convertido. ¿Pero por qué? Porque no conocía lo grande y maravilloso que es Dios. Y al amar a Dios, nosotros tenemos amor para amar a todos, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos y todo, porque el amor de Dios es primero y Dios es sobre todas las cosas. Amén. Porque usted siendo amando a Dios y todo, usted va a tener amor para, en el caso de esposos, vamos a tener amor para nuestras esposas, para nuestros hijos, para el prójimo y para todo. Pero si una persona que no ama a Dios, no ama al prójimo, esa persona
pues no tiene amor para su esposa, no tiene amor para sus hijos. Cuántas cosas no vemos, cuántos no quedan abandonados, cuántos matrimonios se separan y tantas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. El que conoce a Dios y ama a Dios tiene que continuar firme, fiel, amando a Dios, y después de que ame a Dios va a tener amor para los demás. Amén. Entonces, por eso, ahora lo entiendo, gracias a Dios. Pero yo se los digo, la verdad, así lo entendía. Digo, no, ¿cómo es posible esto? Pero ignoraba. Uno por ignorancia. Por eso es que la palabra de Dios decía eso. Les decía a su pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es bueno leer la palabra, por eso es bueno conocer de Dios, porque a medida que conocemos de Dios, entre más conocemos de Dios, más vamos a querer estar con Él, más cerca y más rápido vamos a querer al cielo. Entre menos conocemos de Dios, entonces no vamos a querer saber casi de Él. Entonces conozcamos más de Dios para que así nosotros podamos decir, como dijo Ruth la Moabita, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y no solo esto, sino que donde tú mueras, ahí quiero ser sepultada. ¿Se imagina que usted ahora que ni ella murió, o si murió primero? No le avises a mi padre, no le avises a mi hermano, yo aquí quiero ser sepultarme en este pueblo. Es una decisión tan hermosa y tan lindo, ¿verdad? Cuando se le cree a Dios, porque Dios está sobre todas las cosas, hermano. Eso es hermoso y maravilloso, ¿verdad? Entonces, voy a continuar leyendo otro versículo. Antes de leer otro versículo, tengo otro versículo que quiero compartirlo, que tiene relación con esto. Voy a leer Lucas 18, 29 y 30. Miren lo que dice Lucas 18, 29 y 30. Lo tengo aquí en la botada, lo voy a leer. No quiero dejarlo por ahí. Lucas 18, 29 y 6. Esto lo dijo Cristo Jesús, lo que le voy a leer, hermano. Mire, Lucas 18, 29 y 30. Dice así. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestra posición y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿No creen que es hermoso el versículo? ¿No creen que eso le sucedió a Ruth? Ella dejó casa, padre, hermano y todo, y recibió mucho más. Porque ella se casó, no lo voy a tocar, pero se casó con el hombre, uno de los más millonarios en aquellos tiempos del pueblo de Belén. Dice la Biblia, dice que era un hombre con mucho dinero, no lo digo él. Y entonces eso recibió, dicen que no hay persona dice, que haya dejado padre y madre que no reciba mucho más en esta tierra, pero no solo eso, sino que en el siglo venidero la vida eterna. Eso es maravilloso en Cristo Jesús, amado hermano. Lo dijo Cristo Jesús en su palabra. Entonces, bueno, aquí estábamos en el 16, voy a continuar otros versículos más, unos versos más. Vamos a regresar al libro de Ruth. Una historia tan hermosa, pero les digo, vamos a regresar al libro de Ruth. Estamos en 16. Bueno, leemos vamos al 18. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, no es esta Noemí. Ella respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios, el poderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, hizo nueva con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Algo maravilloso. Entonces, ya pues aquí vemos de que ellas ya regresaron, pero aquí vemos también cómo ella, Noemí, se consideraba, pues ella, a pesar de todo lo que había entrado en una tremenda amargura, ella no quería dice que le llamaran Noemí, que es una mujer encantadora, dulce, que significa, pero Noemí, que no le llamaran Noemí, no que le llamaran Mara, que Mara significa amarga, por todo lo que había pasado. Entonces ella entra en una amargura tremenda y todo, pero a pesar de todo esto,
más adelante en el capítulo 2, que eso lo vamos a dejar. Allí nosotros vamos a ver cómo ella después ya regresa y ella misma es parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para introducir y darle consejos a Ruth, que eso no era como ella debe de llegarse a vos, y todo esto para que ella pueda ser redimida. Ahí ya lo vamos a ver que allí en este capítulo ella ya dice, ok, tenemos un familiar y este es vos en quien te puede redimir. Entonces ya ella ya regresa y ya no está diciendo lo que le dijo en los capítulos anteriores donde leímos, regrésate a tu Dios, regrésate con tu Padre, y no que le dice, ok, Él es el que puede redimir. Y al redimir era tan importante porque ¿qué sucedía cuando lo que les conté, verdad, acerca que dice la palabra, cuando alguien redimía a una persona, entonces, y en este caso a una esposa y tenía hijos, entonces ya se mantenía lo que era la descendencia, se mantenía todo el legado de esta familia, porque eso fue lo que sucedió con Ruth, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a dejar, creo, para el siguiente mensaje. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender muchas cosas y podemos ver de que esta historia es una historia más que una historia, como les dije, triste, más que una historia de amor, más que una historia que termina con un final feliz. Esta es una historia que está planeada, está por Dios, porque Dios viene moviendo todo su plan para llegar, digamos, a este hermoso plan. Y les voy a adelantar un poquito, que con esto voy terminando, acerca que cuando aquí llegó a los campos de Moab, ella dice que fue a recopilar lo que son las cebadas, a recoger. Entonces ahí conoció a Boz, que es el familiar de él, pero ella se casó con él, que eso le voy a adelantar y todo, y tuvo un hijo. Y ese hijo dice que se le pusieron por nombre Obed. Y entonces todo esto Noemí no lo sabía. ¿Y quién fue Obed? Como quería decir, Obed fue el abuelo del grande y gran rey que tuvo Israel, que fue el rey David. Él fue el abuelo. ¿Por qué? Porque después de Obed dice que tuvo a Isaí, y Isaí fue padre de David. Entonces vino a ser de toda esta historia que van a contar, entonces vino de qué sucedió. Eso es lo que Dios estaba trayendo a su plan. ¿Para qué? Para poder cumplir todo lo que Dios le prometió a Jacob, a Isaac y especialmente a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y con estas tres mujeres que les mencioné, que fue Tamar, Rahab y Ruth, que no eran del pueblo de Dios, cuando todo esto se lleva a cabo y viene nuestro Redentor, que ese es un gran Redentor que todos los tenemos. Cristo Jesús murió por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y dice que estábamos extraviados, que cada quien como ovejas que van al matadero, pero Cristo Jesús es nuestro Redentor. Y qué hermoso Redentor. Ruth tuvo un Redentor que fue un hombre, el hombre más rico, uno de los más ricos de ese tiempo en esos pueblos. Pero nosotros tuvimos al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cristo Jesús vino a esta tierra, dio su vida por nosotros, Él dio su sangre, y con esa sangre preciosa que Él derramó, Él los compró, los redimió de la muerte y del pecado. Y por eso es que usted y yo estamos hoy aquí, gozosos y alegres, porque Cristo Jesús pagó.